Gratitud a Dios por el supremo llamamiento. Gratitud a Dios por el supremo llamamiento. Y vamos a leer del Evangelio de Lucas capítulo 14 versículos del 12 al 24. Dice la palabra de Dios. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Amén y amén. Gratitud a Dios por el supremo llamamiento. Vemos en este pasaje, en el contexto que nos presenta el Evangelio de San Lucas, encontramos que Jesús es invitado por un fariseo que a su vez era gobernante y lo invita a su casa a una comida. Estando allí, Jesús, entrando allí en la casa del fariseo, ve que en los convidados junto con Jesús habían otras personas, amigos y conocidos, allegados del fariseo gobernante. Y todos empiezan a buscar una mejor posición, la posición de adelante, un lugar privilegiado. Y Jesús inmediatamente se da cuenta, les dice: cuando ustedes sean invitados a una cena, no busquen el lugar de adelante, por el contrario, busquen el de atrás. Porque es mejor que alguien importante te llame y te diga: amigo, sube acá adelante, y no al contrario, que te hagan pasar vergüenza y tú qué haces acá adelante, vete a un lugar más atrás. Y entre todo esto el Señor habla con el fariseo y ya se dirige a él. Por eso el versículo 12 que tenemos en el texto de hoy dice: dijo también al que le había convidado, es decir, dijo al fariseo, refiriéndose al gobernante que le había invitado a su casa. Y le dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vemos entonces acá en esta primera parte del texto que el Señor nos regala un llamado que Dios le hace a este fariseo y que también nos sirve a nosotros para pensar siempre qué buscamos cuando hacemos una actividad, o incluso, aunque el texto no está hablando de las obras de misericordia como tema principal, sí hace una referencia que cuando nosotros hagamos una invitación, no lo hagamos buscando que un reconocimiento, buscando estar entre los principales de una ciudad, de un pueblo, de una misma congregación incluso, sino que cada vez que se haga por amor a las demás personas.
que se haga no para buscar esa recompensa, sino porque amamos tanto a las demás personas y estamos tan agradecidos con lo que Dios nos ha permitido tener que deseamos compartirlo. Y esto nos dice algo porque el mismo Señor dice en el versículo 14, serás bienaventurado porque aquellos que invitas no te pueden pagar. Claro, en este mundo, en la sociedad tradicional, ¿qué es lo que se busca? Invitamos a alguien porque alguien ya alguna vez nos invitó a su casa. Entonces vamos a hacer una reunión y ¿qué es lo que pensamos normalmente? No, invitemos a tal persona porque él también nos invitó en cierta ocasión. Y esto no debe ser así, porque lo estamos haciendo es por una conveniencia, lo estamos haciendo es por mantener un reconocimiento en la sociedad, que entre en comillas, distinguidos personajes de la sociedad tengamos nosotros un nombre. Pero si eso lo hacemos, estamos buscando recompensas de este mundo y de nada valen, son pasajeras. Pero si no buscamos eso, dice el texto que esto nos será recompensado en la resurrección de los justos, es decir, en el reino de Dios. Y aquí tenemos que hacer una aclaración, que la hemos hecho muchas veces. Cuando habla de estas obras, de estas invitaciones, de estas acciones que hacemos por los más desfavorecidos, no lo estamos haciendo con el fin de que Dios nos dé la salvación por obras. No, esto lo hacemos porque nosotros los creyentes ya lo hemos aprendido, que la salvación es un regalo de Dios y que después de la salvación Dios nos invita, nos manda a que hagamos buenas obras. Entonces estas buenas obras son bien recibidas en el reino de los cielos. Cuando entremos allí, todos los que hemos sido salvados por gracia, entonces allí estarán nuestras buenas obras delante de Jesucristo nuestro Señor. Lo que hemos hablado como el gran tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo serán vistas y puestas delante de nosotros todas las obras buenas y malas. Y todas aquellas buenas obras serán recompensadas. Pero también aquellas obras malas servirán para hacernos avergonzar en aquel momento. Pero ni unas ni otras tienen que ver con la salvación, porque si estamos en aquel tribunal de Cristo es porque ya hemos sido salvados. Distinto, y también vale la pena aclararlo. Será el gran trono blanco donde serán juzgadas las obras buenas y malas de los que no son creyentes, de los incrédulos. Y ellos van a recibir allí una categoría de castigos. Igual todos irán al infierno, pero van a tener unos mayor, otros peor castigo. Pero igual estarán en una cárcel. Es como si lo pusiéramos en términos de hoy, en las cárceles que sabemos hay en el país. Allí dentro de una misma cárcel hay celdas mucho más agobiantes, mucho más frustrantes, mucho más donde se castiga más fuerte al transgresor. Y hay otros presos que aún estando en la cárcel tienen ciertos privilegios. Les permiten de pronto estar en un patio un poco más iluminado. Solo un ejemplo. Pero igual siguen en una cárcel. Entonces la diferencia entre el gran trono blanco, donde serán juzgados todas las personas no creyentes, y todos irán al infierno, y el tribunal de Cristo, donde iremos todos los creyentes para recibir coronas, para recibir recompensa o para ser avergonzados porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos. Y pedimos al Señor que nos permita más adelante profundizar en estos temas que son bien, bien importantes. Pero entonces el texto nos lleva, ¿para qué? Para una enseñanza que el Señor quiere mucho más profunda para cada uno de nosotros. Y es que en el versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Y recordemos, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo es el reino de Dios, Él ha venido a nosotros. Y dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Es decir, si a nosotros cogemos allí solamente este versículo, nos imaginamos solo aquel momento allí en la presencia del Dios Altísimo. Bienaventurados los que lleguemos allí por gracia y misericordia. Ese será un momento realmente maravilloso, esplendoroso, grande, de mucho gozo y alegría, de mucha paz para nuestras vidas.
Y todos quizás estamos anhelando ese momento, y así debe ser. Pero también debemos tener en cuenta que ese pan hoy está delante de nosotros y debemos tomarlo, comerlo, ingerirlo día tras día. Y ese pan es la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Así que si estamos de acuerdo con aquel oyente que estaba cerca de Jesús y dijo, bienaventurado el que coma el pan, decimos es bienaventurados nosotros, que podemos ahora mismo degustar el alimento celestial, el pan del reino de Dios, las Escrituras. Y si somos verdaderamente creyentes, nos humillamos delante de nuestro Dios y le suplicamos sabiduría, entendimiento de su palabra. Le rogamos para que el Espíritu Santo nos abra ese entendimiento, ese conocimiento y que esa palabra quede escrita en nuestros corazones. Así como nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, la palabra de la vida debe estar escrita en nuestros corazones, en nuestra mente. Llevarla a todo momento, en todo momento y a todo lugar. Si verdaderamente amamos a aquel que nos ha creado y a aquel que nos ha salvado. Y entonces esta oportunidad la aprovecha Jesús ante el comentario de este oyente, ante el comentario de esta persona. Dios aprovecha con un mensaje en mostrar un punto teológico grandísimo que es el supremo llamamiento. Por eso hoy tenemos como título gratitud a Dios por el supremo llamamiento. Y es que esta parábola que el Señor presenta a partir del versículo 16 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Venid que ya todo está preparado. Y aquí hay algo bien interesante, porque aquí encontramos la invitación que Dios hace a toda la humanidad. Dios está invitando a toda la humanidad, es una invitación ampliada para que toda la humanidad se acerque a Él a través de Jesucristo para entrar en su presencia. Pero como vamos a ver en el texto, muchas personas no quieren recibir esa invitación, no quieren aceptar ese llamamiento. Por eso dice el versículo 17, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. ¿Quién es el siervo verdadero del Señor, de Dios Padre? Su Hijo Jesucristo. El siervo que dejando todo lo que tenía en el reino de los cielos se hizo como uno de nosotros para traer la verdad, para mostrar al Dios vivo y verdadero, para decir ya todo está preparado, es hora de que todos vengan al reino de mi Padre. Y lógicamente él enseñando la verdad dice, yo soy el único camino para llegar allí, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que vemos entonces este principio tan hermoso de la enseñanza. Dios está mostrando a cada uno la invitación, pero es decisión de cada uno decidir si la acepta o no la acepta. Después de Jesucristo y por decisión soberana de Él envió otros siervos de Jesucristo. Y nos ha puesto ¿para qué? Para enseñar el Evangelio, para enseñar la palabra, para invitar a muchas personas a que lleguen delante de Jesucristo, no delante de nosotros, delante de nuestro Dios, para que ellos también puedan entrar allí a esa gran cena, a esa gran celebración. Mateo habla de la fiesta del Cordero, de la celebración de las bodas del Cordero, lo dice Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que encontramos? Las disculpas. ¿Qué es lo que encontramos allí? Que muchas personas se niegan. Y por eso es que dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. De toda la gran cantidad de seres humanos, solamente hay un remanente que estamos recibiendo por gracia ese mensaje y estamos llevados delante de nuestro Señor. Por eso dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Es decir, todos los invitados inicialmente dijeron no.
Y sabemos claramente que los primeros invitados fue Israel, el pueblo escogido, el pueblo elegido de Dios. Y dijeron, no, estamos muy ocupados. Pusieron las excusas, pusieron siempre. Y dentro de la parábola muestra por lo menos 3 comportamientos o 3 tipos de excusas. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Si ya había comprado la hacienda, la tierra de ahí no se iba a ir. Ya era suya y cuando quisiese podía ir. Mas el compromiso que había adquirido de ir a la fiesta era solo en ese momento. Y es importante porque nosotros tenemos solamente una oportunidad para entrar en el reino de Dios y es a través de Jesucristo. No hay una segunda opción, no hay un plan B como tristemente quieren hacer ver algunos con enseñanzas no bíblicas. El único camino es Jesucristo. Y si la persona en este mundo, teniendo vida en este mundo, en esta tierra, no acepta ese llamado, lo deja para después o piensa que no es importante, tristemente jamás verá la luz celestial. Los afanes de este mundo están quitando del corazón de las personas, están robando la enseñanza bíblica. Y estamos muy preocupados de las cosas que debemos hacer. Y si hacemos una especie de agenda, lo que tenemos que hacer el lunes, el martes, el miércoles, encontramos que es muy poquito el tiempo que nos alcanza para la oración, que nos alcanza para la meditación, el estudio reverente y juicioso de la palabra de Dios. Entonces tenemos las excusas como las tiene este hombre. Te ruego que me excuses, necesito ir a verla, necesito ir a trabajar, necesito ir a gobernar mis bienes, necesito ir a hacer una visita familiar. Y todo esto simplemente son excusas. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Acaso no se prueba antes de comprarlos? ¿Acaso no se prueba antes de adquirir cualquier bien, cualquier animal, sobre todo estos que eran de trabajo? No los probaban, no los examinaban primero. ¿Qué excusa es esa de que no puedo porque tengo que ir a probarlos? Solo eso, excusas. Y es que es bueno que en el contexto de la parábola debemos mirar lo que sucedía en el tiempo de Jesús. Porque en aquellos días, en aquel tiempo, cuando una persona iba a hacer una fiesta, con muchos días de anticipación lo anunciaba a las personas que estaba invitando. Y ya cuando se acercaba el día, volvía y hacía ya personalizada una invitación. Por eso envió a su siervo, en el versículo anterior, envió a su siervo. ¿Para qué? Para decirles, ya tengo todo preparado, vengan, ya todo está listo. Es decir, no había excusa alguna para que estas personas no asistiesen a la fiesta. Simplemente fue un menosprecio a la invitación. Y desde antes, desde mucho antes, está escrita en la palabra, el Evangelio, para que nosotros la recibamos, lo reconozcamos a Jesucristo como nuestro único Señor. Él con anticipación nos está diciendo las cosas que han de suceder. Y no podemos dejarnos nosotros enredar en las cosas de este mundo para luego tener como excusa, es que yo tenía que cuidar a mi hijo. Es que yo tenía que llevar a mis hijos al colegio. Y no es que estemos diciendo en ningún momento que debemos dejar las obligaciones que tenemos, sino que lo que queremos hacer énfasis o lo que hace énfasis la palabra es que primero está Dios, el llamamiento de Dios, el supremo llamamiento, está Dios sobre todas las cosas y las demás vendrán por añadidura. Y lo que nosotros debemos hacer es priorizar en el día a día dónde está Dios y dónde están mis ocupaciones. Todos estamos pendientes de qué habremos de comer, de qué habremos de vestir, de con qué vamos a pagar las cuentas de servicios públicos. Y esto nos sucede ¿por qué? Porque o desconocemos la palabra de Dios, o desconfiamos de la palabra de Dios, o la pasamos por alto.
Si el Señor ya nos ha dicho que lo busquemos a Él, que las demás cosas Él nos la va a dar, y que lo sabemos que no hay ningún siervo del Señor, no hay ningún justo, dice textualmente el salmista. No he visto jamás a un justo mendigar pan, es decir, Dios sustenta la casa del justo. Y sabemos que el justo es aquel que Dios ha justificado por gracia, aquel que Dios ha limpiado de sus pecados, a todos aquellos que por fe hemos llegado delante de Él a través de Jesucristo con un corazón arrepentido. Entonces no tenemos excusas para no prestarle más atención a la palabra de Dios, para no alimentarnos diario de ese pan. Recordemos lo que decía este personaje, este oyente: bienaventurado el que coma pan, como si fuera algo por allá lejano. No, bienaventurados los que hoy nos alimentamos diariamente de su santa palabra. Dice el tercero: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. También en el contexto de los judíos, y esto desde Deuteronomio, un recién casado estaba libre de ir a trabajar y de ir a la guerra. Es decir, si en ese momento en que la persona se casaba, la nación estaba en guerra, todos estaban obligados a ir, menos esta persona recién casada. Pero él tenía toda la posibilidad de asistir a la fiesta. Nada le impedía asistir a la fiesta. Es más, ¿por qué no invitar a su esposa? Y es que nosotros no nos podemos dejar contagiar de esto, porque las familias incluso, nuestra propia familia, hay veces nos arrastra para que no vamos al servicio, a la adoración, a la alabanza, a la enseñanza bíblica. Y nos invitan mejor a una reunión familiar, a una fiesta familiar, a un paseo familiar. Y entonces va quedando nuevamente la excusa: es que hoy no puedo ir. Y si tenemos a Dios sobre todas las cosas, sabemos que para nosotros lo primordial es adorarlo, presentarnos en gratitud delante de Él y escuchar ese mensaje que viene de lo alto. Todos a una comenzaron a excusarse. Todos, absolutamente todos, están rechazando la invitación a ser salvados, la salvación por gracia. Y es que si Dios está haciendo una invitación a toda la humanidad para que vengan a recibir la salvación, muchos no lo comprenden. Esa importancia de aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, esa importancia de aceptar esa invitación, de aceptar, de recibir ese regalo de salvación. Y las excusas están al día. Y muchos dicen: no, es que eso no es lo que me enseñaron mis padres. Esa es una excusa. No, es que yo solamente con hacer mi oración por allá una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, con eso tengo. Son solo excusas. No, es que yo creo en Dios a mi manera. Esos son solo excusas. Para no comprometerse verdaderamente con cumplir con ese supremo llamamiento. Con venir con gratitud a Dios por ese supremo llamamiento. En decirle: Dios, aquí estoy, Señor, gracias por haberme invitado, Señor, a tu casa. Porque el siervo, dice el versículo 21, se presenta delante del Señor. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor. ¿Cuáles cosas? Las disculpas. Señor, ninguno quiso venir. Ninguno atendió al llamado. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Al principio, en el versículo 13, cuando Jesús le hace el llamado al fariseo gobernante, le dice: cuando invites a alguien a tu casa, no invites a los ricos, no invites a los poderosos, no invites a los más allegados de tu familia. ¿Y qué le decía? Más bien, cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y ahora el Señor, Él mismo está aplicando esa palabra.
le dice a su siervo, estos que rechazaron, déjalos allá. Y ve a las calles y busca a este tipo de personas. Ve por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Es decir, trae a mi casa a lo más despreciado de la sociedad. Trae a mi casa lo más vil de la ciudad. Y esto es totalmente contrario a nuestra percepción. Nuestra percepción es que traer, invitar a nuestra casa a los más importantes, traer a nuestra casa a aquellos más influyentes, traer a aquellos que nos pueden dar nos pueden dar algún beneficio o del cual podemos sacar algún provecho para nuestra vida. Pero no es así Dios. Dios, por el contrario, ha escogido a lo más vil y a lo más malo de este mundo. En 1 Corintios 1, versículo 27 al 29, prestémosle atención, miren lo que dice la palabra de Dios. Él no escogió a los más brillantes, a los más ricos, a los más poderosos. No, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchas personas, ¿sabe por qué no reciben esta palabra? ¿Sabe por qué no reciben el mensaje? Cuando algún siervo del Señor buscamos acercarnos a invitarlos a que tengan un verdadero arrepentimiento de que todos somos pecadores y que necesitamos un Mesías, un Salvador. ¿Sabe por qué no lo reciben? Porque se creen con derechos delante de Dios. Y porque Dios, y como Dios les permitió tener en esta vida, en este tiempo, en este mundo, riquezas, poder, salud, son muy elocuentes en su manera de hablar. Creen que con todo esto pueden llegar delante de Dios y decir, Señor, aquí estamos los que merecemos entrar en tu presencia. Pues el versículo 29 de 1 Corintios 1 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que nadie venga delante de mí, dice el Señor, creyéndose que puede entrar sin la presencia de Jesucristo, sin la limpieza que da la sangre de Jesucristo, sin haberse arrepentido. Y entonces aquellos que se jactan porque tienen conocimientos de las cosas del mundo, porque son fuertes y gobiernan naciones, porque son aquellos que se creen los que más saben o dominan una ciencia de este mundo, entonces creen que son mejores que las otras personas para estar delante de Dios. Y el Señor les dice, no es así. Y por eso cuando nosotros venimos delante del Señor, cuando nosotros nos bajamos a la verdadera estatura en que debemos estar delante de la grandeza y soberanía de Dios, cuando estamos entre los más viles de este mundo, es que Dios nos está recogiendo. Es de allí de donde Dios nos está tomando. No porque éramos más santos o menos pecadores que los otros, no. No porque tuviéramos merecimientos y aquellos otros no. Ninguno. Absolutamente podríamos jactarnos delante del Señor. Pero nosotros, gracias por su misericordia, Dios nos ha hecho entender que éramos de lo más vil por nuestros pecados, por la vergüenza de nuestros actos, y que ahora Él ha enviado a ese siervo santo Jesucristo a través de uno de sus discípulos para enseñarnos su palabra y venir delante de Él. Eso es lo que cada uno de nosotros hacemos. ¿Y qué hace el siervo? El siervo va y coge a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a lo más vil de este mundo y le dice, Señor, todavía queda espacio. Versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y aquí hay una palabra muy importante y es fuérzalos. Ese fuérzalos no es entrarlos violentamente, no es tomarlos aunque se resistan
y empujarlos para que entren a la casa. No. Ese fuerza desde el original, esta es, tráelos con lazos de amor. Tráelos con tanta misericordia que van a quedar seducidos y van a venir delante del Señor. Nosotros hemos sido forzados, es decir, por soberanía de Dios, conocemos ese amor. Es decir, Dios nos ha traído con lazos de amor, nos ha arropado con su misericordia, nos ha unido con su paciencia, nos ha curado en toda su gracia y su amor. Es decir, es irresistible ese llamamiento. Por eso la gratitud a Dios por el supremo llamamiento, porque uno no se puede resistir a tanto amor como el que el Señor ha expresado para con nosotros. Con ese amor es que hemos sido nosotros llevados a esta gran fiesta, hemos sido invitados y llevados hasta la gran cena del Señor. Y la casa será llena completamente. ¿De quién? De todos nosotros los que no merecíamos ni siquiera que Dios nos mirara. No merecíamos ni siquiera que Dios desde lo alto inclinara su mirada sobre nosotros, viles pecadores. Pero Dios quiso, por amor a nosotros, hacerlo de esta manera. Y no solamente miró, sino que vino personalmente en la persona de Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para llevarnos de la mano ante Él. Recordemos, en el Evangelio de San Juan dice, esta es tu voluntad, Dios, nuestro Señor Jesucristo, hablando con el Padre. Esta es tu voluntad, que te conozcan a ti, oh Padre, como el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos a Él a través de Jesucristo, que lo conozcamos a Él a través de las Escrituras y que aceptemos esta invitación con tanto amor. Es que no hay amor más grande sino aquel que, siendo justo, sin pecado, dio la vida por nosotros pecadores. No hay otro amor más grande. Y por eso el versículo inicial de Oseas 11, versículo 4. Dios ya había profetizado esto. Yo los traje a mí con cuerdas humanas, es decir, con lazos de amor. Los atraje a mí, delante de mí los he puesto con cuerdas humanas, es decir, con el amor. Con cuerdas de amor, es que es hermosísima la palabra, con cuerdas de amor. Estaban ustedes sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? El pecado. Dios quitó de nosotros ese pecado. Cuando una persona está en pecado, está bajo el dominio del diablo. Y el diablo tiene completo dominio sobre esa persona. Ese yugo nadie puede quitárselo por sí mismo. Solamente uno más poderoso, Cristo Jesús, el Señor y mismo Dios entre nosotros, viene, quita al maligno y nos rescata a nosotros. Por eso los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sujetados, sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. El pan bajado del cielo, Jesucristo. Jesucristo nos ha traído delante de sí, delante del Padre. Por eso siempre esa gratitud a Dios por ese supremo llamamiento. Y termina el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mire, todas aquellas personas que rechazan a Jesucristo y que mueren rechazando a Jesucristo, que mueren no sin recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, están incluidos en este versículo. No gustarán la cena del Señor, no verán el resplandor de su gloria, no verán el esplendor de su poder, de su gracia y su soberanía. Por el contrario, estarán envueltos en una suprema y eterna oscuridad. Por eso es tan importante, por eso es el llamado, para que nosotros vamos siempre delante del Señor convencidos y con mucha gratitud delante de Él para expresarle de que Él ya nos ha regalado la salvación. Pero también es importante que nosotros seamos unos de esos siervos pequeñitos que estamos por allí, por todo el mundo, ayudando para que otras personas vengan delante de nuestro Señor.
para que con el amor que Cristo nos llama a nosotros, con ese mismo amor, pero con la suprema verdad, enseñemos el Evangelio. Tenemos que enseñar el Evangelio. Y antes que dejarnos distraer de las familias, que nos, con sus alegrías, gozos y jolgorios, nos quieren apartar del Evangelio, por el contrario, nosotros debemos de traerlos acá al Evangelio de Jesucristo. Invitemos a otras personas, invitemos a otras personas a que conozcan este Evangelio. Mire, no puede ser que nosotros, allí, cuando estemos en el tribunal de Cristo, el Señor nos diga, pudiste haber hecho algo por tu hermano, por tus padres, por tu amigo, para que conocieran el Evangelio y no lo hiciste. Eso será una vergüenza para nosotros. Y no sé cómo será aquel momento, si podremos sentir ese remordimiento, esa tristeza de no haberle dicho a esa persona, venga, le invito para que nos congreguemos, lo invito para que escuche esta enseñanza bíblica, lo invito para que nos congreguemos en un lugar donde nos enseñan la sana doctrina, la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios y todos somos siervos, todos somos discípulos, todos somos enviados a ayudar a otras personas a que conozcan este Evangelio. Aquellos que tengan el supremo llamamiento lo van a recibir y nosotros no somos quien para juzgar si éste lo recibió o no recibió, si lo va a recibir o no lo va a recibir. Nosotros solo enseñamos su santa palabra, la palabra de Dios. Así que miremos unas conclusiones que nos pueden ayudar en el tema de hoy. Gratitud a Dios por el supremo llamamiento. Dice la primera conclusión. Dios hizo a través de Jesucristo una invitación a toda la humanidad para entrar en su presencia, pero muchos la rechazaron. Hoy todos somos invitados, muchos aún rechazan. Pero si usted es una de esas personas que no se ha decidido, le invito para que reconozca a Jesucristo como su único Señor y Salvador, se arrepienta de sus pecados y le pida perdón a Dios a través de su Hijo Jesucristo. De esta manera usted está aceptando esa invitación. Segundo, muchos desprecian el llamado por estar viviendo en los afanes y placeres de este mundo. No nos dejemos enredar. Este mundo es pasajero. Por muchas propiedades, por muchas riquezas, por muchos buenos empleos que tengamos, si no tenemos a Jesucristo, nada somos. No nos dejemos extraviar del camino. No despreciemos el supremo llamamiento. Los siervos del Señor son todos aquellos que obedecen y enseñan su palabra. Lo decíamos al finalizando. Todos somos siervos del Señor. Vivamos en obediencia y ayudemos para que otros conozcan enseñando su santa palabra. Aquellos que se creen dignos y con derechos delante de Dios no entrarán en su reino. Esto es claro. Esto no es por méritos. Ninguno tenemos méritos delante del Señor. Ninguno tenemos una cuenta a favor de nosotros para ir delante del Señor a cobrarla. Ninguno. Por obras todos estamos condenados. Mas por la gracia, por la dádiva de Dios, es que somos salvos. Y por último, Dios escogió a lo más despreciado y vil de este mundo para llevarlos con lazos de amor ante su presencia y estar con Él eternamente. Tengamos presente esta conclusión. Dios escogió a lo más despreciado y vil. Si usted se siente entre lo más despreciado y vil, porque reconoce que es pecador, porque reconoce que es una mujer pecadora, un hombre muy malo, entonces usted está reconociendo que necesita a ese Mesías y por lo tanto nos podemos arrepentir en el nombre de Jesucristo, clamar por su presencia y entraremos en la vida eterna. Y como aplicación para nuestras vidas, expresemos abiertamente nuestra gratitud a Dios por habernos llamado a su presencia siendo nosotros viles pecadores y por darnos a diario con el pan del reino, su santa palabra. El diario nos da el pan, ese alimento, siempre, siempre. El Señor siempre nos da ese pan, ese alimento. Así que démosle gracias a Dios por darnos el pan nuestro de cada día, que es su palabra, su alimento. Expresemos abiertamente nuestra gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor en nuestras vidas está obrando. Aún siguen esos mensajeros, esos siervos enseñándonos la palabra.
No menospreciemos la palabra, no pensemos que lo conocemos todo, no pensemos que ya es suficiente, no, nunca va a ser suficiente, sino hasta el día que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Por el momento mantengámonos firmes y fieles delante del Señor, con gratitud a Dios por el supremo llamamiento. Amén y amén.